Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Las miles de millones de células nerviosas que pueblan nuestro cerebro parecen desde fuera como el patio de un colegio, un alboroto difícil de entender desde fuera. Los niños gritan de forma caótica y la complejidad del cerebro hace imposible que sepamos a día de hoy qué está pasando en cada neurona en cada instante. No obstante, podemos medir el estado general del patio. No es lo mismo el ruido cuando salen del recreo que cuando llevan horas allí. Es un barullo que en general cambia. Los gritos de todos los niños y niñas sumados nos da información independientemente de cómo se encuentre cada uno en cada instante. Pues bien, existen formas de obtener ese mismo tipo de información en nuestro cerebro. La electroencefalografía. Cuando colocamos ese gorro lleno de cables alrededor de la cabeza de un sujeto, este no nos dice qué le ocurre a cada neurona, sino el ruido general del patio, la actividad general de todas ellas juntas. Gracias a ello podemos diagnosticar epilepsias, controlar prótesis rudimentarias y entender mejor cómo funciona el mundo de los interfaces cerebro-máquina. Mi nombre es Ignacio Crespo, médico y divulgador, y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bienvenidos al episodio número 19, un episodio especial con un tema que nos apetecía mucho, porque digo porque me apetecía a mí y apetecía a uno de nuestros colaboradores estrella aquí, a Daniel Gómez, que es diplomado en química, licenciado en bioquímica, máster en biofísica, especialista en neurociencia e inteligencia artificial, autor de 2 libros de divulgación científica, colaborador en la revista Principia Magazine, youtuber científico en el canal Amloy y un articulista fantástico. ¿Qué tal, Dani? Hola, Ignacio. Genial, muchas gracias por haberme traído aquí y para hablar de ese tema que también me interesa muchísimo. Hombre, es que es un tema que te toca muy de cerca y parece que lo hubiera dicho 1000 veces, pero es que es una realidad como la copa de un pino. Este tema realmente le toca de cerca a nuestra invitada. Como siempre, traemos a expertos o expertas en el campo del que vamos a hablar. Y en este caso tenemos con nosotros a Lisette Menéndez de la Prida, que es graduada en física, doctora en neurociencias. Además de esto ha sido editora del Journal of Neuroscience, Journal of Neuroscience Methods y Neuro, y ha formado parte de los cargos de American Epilepsy Society, la Sociedad Española de Neurociencias y la Sociedad Española de Epilepsia. Actualmente lidera el laboratorio de circuitos neuronales en el Instituto Cajal en Madrid y, por si fuera poco, a sus publicaciones científicas se suma un libro de divulgación del que es autora, La neurociencia del espacio y el tiempo. ¿Qué tal, Lisette? Encantado de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí, chicos. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Y como siempre yo creo que es interesante, ya que hacemos una presentación de el estado actual de nuestro invitado, de nuestra invitada, comentar un poco cómo has llegado hasta aquí, porque hemos visto una trayectoria que tal vez a algunos les sorprenda, que no estén tan relacionados con la ciencia y la interdisciplinariedad que existe ahora, porque tú eres graduada en física, pero has acabado en un campo que se relaciona tradicionalmente con lo biológico, ¿no? Con ciencias húmedas. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar esto? Pues la culpa de esto la tuvieron los modelos por ordenador. Yo estudiaba física y bueno, siempre me interesaban las simulaciones computacionales y estaba muy interesada en ese tipo de temas y eso me llevó a tocar el cerebro desde muy pronto y bueno, eso también completó un camino que ha sido largo, pero en cuanto empecé a tocar lo húmedo del tejido biológico, pues me atrapó también. Así claro. Que he terminado en este mix de física y biología, digamos, que creo que es apasionante. Sí, tal vez a los oyentes les pueda sorprender, pero es algo bastante frecuente. Tengo la esperanza de que justo a los oyentes de nuestro programa les sorprenda un poquito menos, porque tenemos la costumbre de intentar relacionar ambos campos. Se nota que tenemos cierta predisposición a eso de interdisciplinar, porque en 19 episodios 3 han sido de simulaciones por ordenador y 2 de ellos eran de simulaciones por ordenador con temas biológicos a partir de datos físicos, matemáticos, con lo que está claro que hay una clara relación y que se puede conseguir muchísimo. ¿Cómo has visto este campo? Porque me interesaría saber cómo ha cambiado desde que empezaste en él. Claramente en los últimos años ha tenido un auge todo esto de unir simulaciones por ordenador y biología.
Sí, la verdad que es una pregunta interesante porque he visto una progresión brutal en estos años. Uh-huh. Y lo que es más gracioso es que yo empecé, las primeras cosas que hice tenían que ver con lo que hoy es Machine Learning, realmente, porque al principio lo que yo trabajaba era en redes neurales, modelos de redes neurales para reconocimiento de patrones sencillos. Los dígitos fueron de las primeras, los perceptrones se llamaban, las redes sencillas de capas, no tantas capas, porque claro, la potencia computacional de los ordenadores limitaba lo que podíamos hacer en casa. Claro. Y ahora hay como una vuelta a todo esto que en el fondo me alegra, porque es como un camino, no es circular, pero es una espiral que de alguna manera vuelve. Un poco yo lo relaciono a veces con ese viaje del héroe de la novela clásica, que vendría a ser como empezamos a desarrollar sistemas de inteligencia artificial inspirándonos remotamente en el funcionamiento del cerebro y las neuronas, y a medida que hemos desarrollado esos sistemas hemos podido utilizarlos para indagar en la naturaleza del órgano en sí mismo. Totalmente. De hecho, eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio. En los últimos 2-3 años hemos empezado un camino que de algún modo nos está llevando a darle la vuelta, a hacer una especie de inteligencia artificial inversa, usar las técnicas de inteligencia artificial para analizar los datos y que nos enseñe cosas que de algún modo estábamos ignorando, y eso a su vez nos hace repensar cómo el propio cerebro procesa la información. Es una especie de híbrido interesantísimo. Claro. Y me parece fantástico una cosa que has dicho, y si me permites voy a ampliar un poco. Has dicho que es en lo que estáis trabajando ahora mismo, y la gente que nos escuche puede pensar que ahora mismo es en el concepto de en estas semanas, en estos meses, pero no, o sea, realmente ahora mismo, en estos instantes, detrás de la puerta que se está viendo en la conversación que estamos teniendo, hay gente trabajando en esto, porque es un momento en el cual están haciendo ciencia. Para que veáis hasta qué punto el tiempo de los científicos es limitado. Lisette está, por suerte para nosotros, tenido que compaginar la investigación con el venir a hablar. Así que doblemente agradecidos porque estés aquí con nosotros hablando de esto. Y ya dejando esto un poco a un lado, que realmente hemos hecho un puente bastante orgánico, hablemos de lo que sí que es científico, lo que sí que es la ciencia de verdad que hay detrás y no tanto su entorno en cuanto a académica. Entonces, como supongo que sabrás y muchos de nuestros oyentes estarán al corriente, nosotros aquí trabajamos, aparte de con una tertulia, introduciendo pequeñas preguntas que nos dejáis vosotros, quienes nos escucháis, a través de las redes sociales. Ponemos un hashtag, que es esa almohadilla de toda la vida, Nosfera, y pregunta, si pudieras hacer cualquier pregunta a un experto en tal cosa, ¿qué le preguntarías? Pues nos habéis dejado un montón, y tened en cuenta que para próximos episodios, si estáis atentos, podéis dejarlas también, que son muy interesantes. En este caso podemos empezar tal vez con una que es bastante relevante, creo bastante básica. Estamos hablando de modelizar, y mucha gente que piensa en modelizar le viene a la mente el conseguir reducir a una entidad muy básica, con principios físicos muy claros, un sistema que en principio podría ser complejo, ¿no? Por ejemplo, las propiedades eléctricas de esas neuronas, como pequeños procesadores. Y aquí nos pregunta Tony Antic algo por el estilo. Nos dice si son transmisiones puramente eléctricas o si hay sustancias involucradas. Hay sustancias involucradas, y en la transmisión puramente eléctrica están involucrados los iones, no es una cosa, claro. No son electrones lo que tenemos en el cerebro, son iones, flujos de iones, cargas que entran y salen de las membranas celulares, y eso provoca cambios en las membranas celulares que a su vez se traducen de algún modo en cambios en las proteínas que están insertadas en esas membranas, y eso a su vez conecta de algún modo una maquinaria biológica complejísima y interesantísima con cambios en los componentes que están dentro de las membranas y las vesículas, por ejemplo, que contienen sustancias químicas que son los neurotransmisores. Producto de esa actividad eléctrica, esas vesículas se consiguen enganchar de alguna manera a la membrana, hacer un boquete, liberar su contenido y transmitir ese contenido a la siguiente membrana, que es la neurona posináptica. Así que la actividad eléctrica cerebral tiene detrás una cadena de procesos biológicos enormes, unas maquinarias engrasadas perfectamente para funcionar y para que podamos procesar toda la información y mantener esta conversación. Además, claro. Además, en ese sentido, también creo que esto suele ser mal interpretado por la sociedad, porque muchas veces ves los típicos vídeos de neuronas con descargas eléctricas salvajes que van comunicándose entre ellos, y también hay que tener en cuenta que el pulso eléctrico, lo que es la carga eléctrica, que es eso, es bioquímico realmente, como dice Lisette,
es la transmisión que se realiza dentro de la neurona y que luego las vesículas lo que liberan son neurotransmisores que pueden tener diferentes afecciones en la siguiente neurona, que esa comunicación es química, no tanto eléctrica, aunque haya cierto tipo de comunicación eléctrica que se haya encontrado, pero la mayoría de comunicación es eléctrica dentro de la neurona y bioquímica fuera de ella. Claro, pero en cualquier caso estamos hablando de procesos eléctricos y que ocurren por todo el cerebro. Entonces eso nos lleva a una pregunta que nos deja aquí Adrián Villalba y que va un poco sobre hasta qué punto podemos utilizar esa información. Nos pregunta si para una señal determinada puede identificarse la localización anatómica que la produce, porque nosotros entiendo que lo estamos midiendo a través de ese famoso electroencefalografía en el cual ponemos un casco con detectores y vamos registrando la electricidad que ocurre en ese cerebro, pero ¿hasta qué punto podemos localizarlo? Claro, pues ese es el interés, es intentar localizar las fuentes que generan la actividad eléctrica, una actividad eléctrica dada, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Supongamos que se trata de un paciente epiléptico y hay una zona de su cerebro que está generando un foco epiléptico, ese foco epiléptico genera actividad eléctrica normal que de algún modo es la que inicia una crisis epiléptica. Entonces te interesa desde el punto de vista clínico localizar dónde está ese foco. Para eso tienes que utilizar una serie de herramientas. Básicamente puedes hacer un registro encefalográfico desde las superficies, que no es invasivo, pero si la fuente está muy alejado, si digamos ese foco está cerca de la corteza, pues igual lo puedes pillar, pero si está en estructuras más profundas, pues no lo tienes. Entonces tendrías que implantar electrodos, intentar hacer una especie de triangulación utilizando imagen, por ejemplo, de resonancia, pues por dónde pueden ir, digamos, los tiros y localizar implantar electrodos para localizar la región, para hacer un estudio, un mapeo antes de la cirugía. Eso se puede hacer. Es decir, la respuesta es sí, se puede localizar de dónde se originan determinados tipos de actividad. Todos los tipos de actividad, eso, bueno, dependerá ahí si la pregunta es más concreta y específica. Un pensamiento, pues eso es extraordinariamente complejo, no hay un sitio donde resida el pensamiento concretamente. Claro. Justo pero por ahí. Actividad patológica, como los ejemplos que ponía, o concretamente, digamos, imaginamos también que estamos escuchando y lo que queremos es localizar la región de la corteza auditiva que procesa determinados tipos de sonidos, pues eso también se puede hacer. Claro. Hay una pregunta que va en esta línea también, que habla un poco desde la posibilidad de localizar estrictamente los fenómenos mentales en estructuras cerebrales a través de estas técnicas, y nos la hace Costamorteño. Siempre me cuesta con el tema de los nombres, la verdad. Ya os he dicho que si queréis me podéis poner vuestro nombre de pila, que lo relaciono mucho más rápido. Entonces, lo que me comentan aquí, nos preguntan, es que hasta qué punto es posible asociar la actividad neuroeléctrica con unos fenómenos mentales específicos. ¿Qué límites y qué ventajas frente a otros tiene este método en investigación? A ver, fenómenos mentales específicos. Aquí podríamos, primero, lo que necesitamos es una definición. ¿Qué es un fenómeno mental? Claro. Entonces, un fenómeno mental es sueño, sí, podemos relacionar la actividad eléctrica con sueño. Otro fenómeno mental es la atención, sí, podemos relacionar la actividad eléctrica con atención. Si queremos un fenómeno mental, como estoy pensando, imaginando la escena y haciendo un recuerdo, eso ya entraña una complejidad en la que la respuesta ahora mismo es no, yo no puedo situar dónde están los recuerdos, porque primero tendríamos que creer que los recuerdos están en un sitio concreto y probablemente, y seguramente la respuesta más correcta, si yo la puedo hacer ahora, que la neurociencia todavía no tiene esta respuesta, pero digamos que tú me obligas a que yo conteste esto, yo diría que están en todas partes. Es decir, claro. La memoria está distribuida. Entonces, los fenómenos mentales, la definición es amplia, pero digamos lo que son los procesos normales y naturales o lo que se consideran los estados fisiológicos básicos, sí que pueden ser identificados de manera específica. Además, ahí se pueden incluso identificar de manera no invasiva con electroencefalografía. Porque, por ejemplo, hay sueño lento de ondas lentas que se puede registrar muy bien desde superficie, sueño de movimientos oculares rápidos. Todas estas fases, por ejemplo, pueden ser perfectamente identificadas. En ese sentido, hay cierto... también es importante puntualizar que la actividad eléctrica que nosotros nos referimos como
EEG, que es lo que son las ventosas en la cabeza que está la gente acostumbrada a ponerse en el hospital, realmente lo que nos permite es ver fenómenos globales que requieran la participación de muchas neuronas de manera simultánea. Es decir, fenómenos que requieran participación de regiones concretas o que estén apartadas o no sincronizadas, como puede ser lo que es el recordar algo específico o el procesamiento del habla, son muy difíciles de interpretar desde un punto de vista tan externo. Es decir, por eso suelen ser fenómenos, Lisa se refiere a fenómenos más globales. Es decir, el sueño es un comportamiento completo y que requiere todo el cerebro en su funcionamiento en cierta medida. O también los focos epilépticos son cortocircuitos de una pequeña región del cerebro que está enviando señales síncronas. Eso es mucho más fácil de ver. Claro. Habéis nombrado el sueño y sus características en cuanto a sus propiedades eléctricas cuando lo registramos a través de estas técnicas. Y nos hace una pregunta respecto a eso mismo Virginia Leal. Dice que qué diferencias en concreto hay en la señal eléctrica cerebral de una persona despierta respecto a otra dormida, y si es posible soñar despiertos. Sobre todo me interesa la primera parte, que creo que está muy relacionada con lo que comentabais. ¿Qué cambia? Pues claro, o sea, cambian las características del electroencefalograma, cambian el cerebro genera ondas, genera actividad oscilatoria, y esa actividad oscilatoria pues tiene unas frecuencias. El corazón genera un latido y ese latido es más o menos regular, ¿no? Pues el cerebro es profundamente irregular. Pero hay momentos en los que esa irregularidad se establece cierto patrón, cierta pauta, por ejemplo, pues durante el sueño, cuando en las distintas etapas del sueño, cuando nos acostamos, al principio, mientras nos estamos durmiendo, el electroencefalograma está más o menos desincronizado, porque todavía estamos despiertos, procesando información. Conforme empezamos a profundizar el sueño, aparece lo que se llama el sueño de ondas lentas, sueño profundo. Cuando empezamos a soñar, en sueño profundo no estamos soñando. Sueño profundo, además, tenemos una desconexión bastante curiosa entre los sensores y nuestra capacidad de percibir. En cambio, en sueño, cuando empezamos a soñar, estamos con los movimientos oculares rápidos, incluso podemos integrar las cosas que están pasando a nuestro alrededor dentro del sueño, ¿vale? Y eso se puede identificar. Todo esto, analizando el espectro, las propiedades espectrales de la señal de electroencefalográfica pueden ser identificables. Nos preguntan también, como un paso más allá respecto a esto, nos lo pregunta Mar Rubio, que qué tipo de actividad hay en un cerebro en anestesia total. Me parece interesante plantear si hay una diferencia entre esta actividad y la actividad que habría en el sueño, o incluso, como añade a continuación, en el coma. Exacto. Sí, eso también es interesante. Desde el punto de vista, por ejemplo, en anestesia hay distintos tipos de anestesia y dentro de lo que hay los mecanismos de los distintos tipos de anestesia difieren. Entonces, eso puede traer como resultado distintos patrón oscilatorio en función de la anestesia que usted está utilizando, ¿vale? Por otro lado, a lo largo de la anestesia también hay distintos tipos de profundidades de anestesia, o sea, hay distintas escalas o patrones en la anestesia general que pueden ser identificables también. Eso te ayuda también a definir, por ejemplo, el estado anestésico. De hecho, lo utilizas, esas medidas espectrales se utilizan también para definir el estado en el que te encuentras, desde el punto de vista de controlar. No todo el mundo responde a la dosis de anestesia de la misma manera. Claro. Tenemos la suerte en este programa de que nos escucha... Ignacio, también preguntaste por migraña, ¿no? O sea... todavía no hemos hablado de la pregunta de migraña, pero sí preguntaba por coma. Anestesia y coma, están las dos opciones. Es cierto, coma. En coma, claro, lo que pasa en coma es lo que técnicamente ya se conoce como muerte cerebral. Es decir, no tienes actividad cerebral, el eje está plano completamente, y eso es completamente diferenciable de una situación de lo que estaba explicando antes, ¿no? Del grado de profundidad de anestesia, ¿no? Con lo cual también puede ser identificable de manera directa. Pero también dentro del coma puede distinguirse diferentes etapas de coma más profunda o menos profunda. Y existe algo llamado la escala de Glasgow, que se basa de manera... Es decir, como tú, Ignacio, eres médico, lo sabrás mejor que yo, pero es fenomenológico, en modo de cómo es el comportamiento del paciente en coma y cómo responde a diferentes estímulos, porque todavía queda una ligera actividad.
Básicamente la escala de Glasgow se puede aplicar incluso a pacientes que no están en coma. Es muy útil, sobre todo, por ejemplo, en equipos de emergencia que llegan a un accidente y tienen que hacer una valoración neurológica rápida del sujeto. Miran si tiene los ojos abiertos de forma constante, si solamente los abre ante determinados estímulos, si tiene que llegar a ser dolor lo que los abra, si localiza el dolor, si es capaz de hablar. Son características que, como si fuera un pequeño test, van puntuando, sumando valores y acaban dándote, pues, si tiene un nivel de conciencia en cuanto a vigilia suficientemente alto o si ya es preocupante. Esto sí que suele ser una forma en la que medicina se aproxima, desde luego. Y decía que es muy interesante que en este podcast tenemos la suerte de que nos escucha tanto gente que no está cercana a la ciencia y le pilla esto un poquito a desmano, como gente que es experta y sabe por dónde van los tiros. Así que hacen preguntas un poquito ahí técnicas porque les interesa, porque es un poco la mandanga que les gusta, con perdón. Entonces, en este caso, nos pregunta José Frank 55, ¿cómo se puede reducir el ruido al registrar una zona especial? Porque, solo para poner un poco en contexto, hemos dicho que con estas técnicas vamos a detectar la actividad en general de todo el cerebro. Y esa actividad atraviesa un cráneo, atraviesa tejido, interactúan unas zonas del cerebro con otras. ¿Cómo haces para dejarlo limpio, para dejarlo posible de leer? Claro, me imagino que se refiere al ruido eléctrico, ¿no? En este caso, claro, el problema es que la señal es muy pequeña. Entonces, si el ruido eléctrico es más grande que la señal, la relación entre la señal y el ruido me opaca la capacidad de registrar lo que quiero, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, mira, el ruido es el caballo de batalla de los laboratorios de electrofisiología. El ruido además tiene componentes misteriosos, porque como el ruido depende del tipo de ruido, son de alta frecuencia, el ruido de 50 Hz de la red eléctrica o de 60 Hz en función de donde trabajes. Lo que tienes que hacer, claro, en función del tipo de ruido que tengas, tienes que tomar unas medidas u otras. Lo que hacemos es que, evidentemente, tiramos los registros a una tierra, que es una tierra común, intentamos que esa tierra común sea lo más tierra posible, tierra literalmente hablando. Quiero decir, por ejemplo, en el laboratorio tenemos un cable que es la tierra conectada a la tierra general, que sale por la ventana y termina enterrado literalmente en una barra allá abajo en el jardín para tirar a tierra todo lo posible la señal, ¿no? Utilizas jaulas de Faraday para aislar tu sistema del exterior, para que no te entren ruidos externos. Bueno, es una batalla, el ruido. Eso, en ese sentido, claro, también hay que recordar que esta batalla se empieza a hacer incluso a nivel de arquitectura. Es decir, la mayoría de laboratorios de electrofisiología suelen estar en sótanos o dentro de jaulas de Faraday, que son jaulas metálicas que evitan que el ruido electromagnético del exterior llegue al interior. Entonces, eso en los hospitales podemos compararlas, para quien no tenga muy claro cómo es esto, con un ascensor muy hipotético, el típico ascensor donde entras y se pierde la señal de tu teléfono. Está aislándote de ese tipo de frecuencias. Eso es, bueno, pero sí, es un problema y es una de las razones por las que es tan difícil utilizar equipos de electroencefalografía como juguetes. En el sentido, la mayoría de las cosas que se puedan adquirir o comprar, bueno, terminan registrando más señales que tienen que ver con la actividad muscular más que con la actividad eléctrica, por ejemplo, porque es muy pequeña. Necesitas un amplificador bueno para poder estudiar la actividad del cerebro. Y además se confunde, por ejemplo, en el caso de si están haciendo un EEG sobre el cuero cabelludo, se confunden con los movimientos musculares. La mandíbula es una fuente de ruido enorme. Por eso también, en caso de utilizar algún dispositivo de este estilo, lo que se verá es que se suele poner algún tipo de sensor cerca de los párpados o en las orejas para tratar de restar ese ruido que puede ser cardíaco, claro, o de movimiento de palpadeo. Ese tipo de ruidos también aparecen. Sí, eso es una cosa que es interesante reflexionar sobre ella, y es que en muchas ocasiones, en muchos sistemas clínicos incluso, se resuelven los problemas de ruido haciendo montajes bipolares. ¿Esto qué quiere decir? Como decía Daniel, tú sustraes el registro de un electrodo contra el registro de otro que tú asumes que es inerte, en el sentido de que no registra la actividad neuronal que a ti te interesa, que no tiene la señal que tú buscas, pero sin embargo sí que tiene el mismo tipo de ruido que está molestando en el electrodo cercano al cerebro para registrar la actividad eléctrica. Y haces una sustracción. ¿Qué problema tienes? Que esa sustracción modifica a su vez la calidad de la señal, no la calidad eléctrica, sino la calidad cuantitativa desde el punto de vista informativo de lo que esa señal te dice con relación a la actividad eléctrica.
Y los montajes bipolares, por ejemplo, pues tienen también sus problemas a la hora de ser interpretados. Claro. Y siguiendo con preguntas técnicas, hay una aquí que me han dejado que está claramente reflejado en la pregunta que quien la hace sabe de lo que habla porque tiene una coletilla después muy interesante. Dice si podrías explicarnos la técnica del patch clamp y si puedes dar una estimación del tiempo que te has pegado haciendo esto. Yo me he pegado mucho tiempo haciendo patch clamp porque yo hice la tesis en realidad la hice con un sistema de registro de... A ver, primero decirle a los audientes lo que es patch clamp. Patch clamp es una técnica que permite registrar la actividad de neuronas individualmente. Y lo que hace es que utiliza un electrodo de vidrio, que es una pipeta de vidrio, cogemos unos tubitos de vidrio, los calentamos, las ponemos en una máquina que tira de ellos a ambos lados mientras calienta el centro y salen como unas agujas finísimas, ¿vale? Entonces esas agujas se pueden cambiar el grosor que tienen y las características que tienen. Dentro de ese tubito de vidrio, esa aguja, se llena una solución electrolítica y dentro se pone un cable que es el que se conecta, que es el electrodo activo que se conecta al sistema de registro al amplificador, ¿de acuerdo? Entonces, patch clamp es una forma de estirar esas pipetas y toda una maniobra que se hace para acercar esa pipeta de vidrio, esa punta finísima, a una neurona en concreto, ¿vale? Entonces, la utilización de pipetas de vidrio para registrar la actividad de una neurona desde dentro es de las técnicas más antiguas y de las que menos han evolucionado porque no existe a día de hoy una solución tecnológica mejor que las pipetas de vidrio para registrar células individuales, ¿de acuerdo? Respondiendo a la pregunta, es una técnica que lleva muchos años. Yo hice mi tesis utilizando pipetas de vidrio, las que se conoce como sharp en inglés, que son agujas finísimas, ¿vale? No ves la punta. Y luego me dediqué a hacer patch en las cuales la punta la puedes ver bajo el microscopio y estuve haciendo patch. Yo he hecho patch durante 6, 7 años, 8 años, bueno, más. Todavía en el laboratorio tenemos sistemas de patch y sistemas de pipetas de vidrio. Es la técnica que más cuesta aprender y es aquella en la que un TFM no lo puedes hacer. Claro. Es muy difícil hacer un TFM, un trabajo de fin de máster. Para que los que no lo supieran puntualizarlo, pero perfecto, así. Es muy difícil que en meses alguien, o sea, se puede por supuesto, pero llegar a ser maestro en el arte del patch. Claro. Estas son técnicas de toda la vida, de maestría, un aprendizaje motor, una curva de aprendizaje lenta, conocer los detalles, en sentir qué cosa es apretar una célula mucho, apretarla poca, es fascinante. Sí. Yo debo decir que es de las técnicas que más engancha. A mí me encanta hacer patch. Es que es un arte, casi por lo que estás comentando. A mí me gustaría saber, si pudieras decirnos, ¿cuánto crees que tarda más o menos una persona experta ya en esta técnica en hacer un patch? No, es que no puedes ser experto en hacer un patch. ¿Cuánto tiempo tardas en ser experto en patch? Sí. Mínimo una tesis doctoral. O sea, yo creo que menos de 3 años es muy difícil. A ver, puedes hacer patch en un año, terminarás de hacer patch, pero luego llamarás al jefe cada 2 minutos. Claro. No consigo células, no tal, porque hay todo un proceso que rodea estas técnicas que tiene mucho que ver con hacerse realmente... incorporar sutilezas que a veces no son fáciles de explicar. Mira, por ejemplo, para hacer patch visual, tú miras en el microscopio y hay laboratorios que tienen un sistema que utiliza el infrarrojo para sacar una imagen por un monitor. Pero en mi laboratorio yo me acostumbré a hacer patch mirando yo directamente por el microscopio y yo no tenía el monitor. Y entonces cuando venían los chicos y les tenía que enseñar, pues yo les iba enseñando como más o menos iba transmitiendo la forma en la que había que hacerlo. Y se generaban muchísimas diferencias en la forma en la que cada uno alcanzaba esa destreza en acercarse, ¿no? Debo decir, además, que la técnica de patch ahora se está robotizando. Es decir, hay un aspecto del patch que se puede destilar en una secuencia de maniobras concretas, ¿de acuerdo? Pero y aunque la eficiencia de los robots de patch es buena, van a un sistema mucho más masivo de testado, el patch manual hecho por un experto, y un día bueno puedes estar pillando 4, 8 células diarias.
Entonces, realmente, para poner un poco claro cuál es la unidad de tiempo de esto, porque al final la complicación que tiene el patch es el hecho de acercar esta pipeta, conseguir introducirla, registrar una actividad buena en una neurona y que la neurona no se te muera, porque encima estás al fin y al cabo pinchándola. Entonces, es decir, en una semana, ¿cuántas neuronas individuales se pueden llegar a registrar haciendo un patch al día? Un intento de patch, es decir, por decirlo así. Vamos a ver, primero, en el patch no penetras la célula y no la pinchas. En el patch, de hecho, el patch lo que hace es como tú te acercas y chupas a la célula. Entonces, tú coges y metes la membrana celular en la punta de la pipeta de patch. La fusionas. Y luego la fusionas, exactamente. Esperas a que se genere ese sello que se llama. Y luego tienes que hacer la parte más compleja, que es dar el beso. Se llama, ¿no? Es que es romper ese pequeño parche y generar un hueco. Por ejemplo, si estás en la modalidad de Holzer. Si tú eres experto y ya tienes pillado el sistema, si todo va bien, el sistema está funcionando de manera estable, al día tú puedes estar teniendo, depende del experimento y la complejidad, pero, por ejemplo, yo me he movido entre 1 y 8 células al día. Depende, insisto, de la complejidad que tenga. Entonces, a la semana pues puedes tener varias. Si está todo bien seteado y está todo organizado y funciona, va bien. Lo que pasa es que el patch hay muchos pequeños detalles que afectan. Vale. Por ejemplo, polvo en el aire, humedad del aire. Es que realmente estamos hablando de algo que técnicamente es muy complejo, muy preciso. Hay detrás muchísimo conocimiento y muchísima finura. Y en cambio, luego lo que vemos muchas veces popularmente cuando se habla de neurociencia es algo muy distinto. Se hacen afirmaciones tal vez un poquito vagas y que más que a ciencia recuerdan a pseudociencia, ¿no? Esto es un poco lo que nos pregunta Quimerita y dice que hasta qué punto hay ciencia y pseudociencia en toda la neurobiología. Esta mezcla existe popularmente, entonces nos gustaría saber, entiendo, cómo lo ves tú como experta, hasta qué punto se acaba mezclando. A ver, yo creo que hay ciencia y pseudociencia en todo, no es que lo hayan. O sea, la pseudociencia es un exceso de simplificación del proceso científico y una desviación de lo que la ciencia en esencia es, ¿no? Yo creo que la ciencia debe hacerse, y en ese sentido el trabajo que hacen ustedes dos, tanto con este podcast como lo que han venido haciendo en las redes, es justo ayudar a entender la ciencia, pero desde un punto de vista más o menos riguroso. La ciencia no tiene que ser seca, ardua, difícil de digerir. La ciencia se puede hacer divertida, se puede hacer fácil de entender, y los científicos es algo que intentamos esforzarnos en hacer, ¿no? Pero hay que huir de la pseudociencia. La pseudociencia, la neurociencia, claro, trabaja con el órgano más complejo. Algunas de las preguntas no podemos ofrecer una explicación científica sobre ellas, y el hombre necesita respuestas. Y eso es lo que conecta con la pseudociencia. Entonces, lo que es muy importante es que la gente sepa que hay una explicación detrás de las cosas, incluso cuando no existe una explicación, y que eso puede llegar se puede hacer de manera fácil de digerir y se puede explicar, y que lo que hay que hacer es mantener los canales de información adecuados e intentar enterarse de las cosas de manera correcta, ¿no? Facilitar que la información sea fidedigna. Además, creo que también la neurociencia tiene... Es decir, es una ciencia más o menos temprana. Es decir, hay muchos no lo sé que todavía tenemos en el aire y que todavía se está investigando sobre ellos. Entonces, creo que esos recovecos son los que utiliza la pseudociencia para estar. En modo de no sabemos realmente estructuras o actividades respecto a ciertas situaciones concretas del cerebro. Entonces, la pseudociencia rápidamente se pone ahí y se inventa cualquier tipo de cosa, desde mecánica cuántica, que lo he visto, hasta... hologramas o cosas extrañas, y se inventan sus propios conceptos. Trata de rellenar ese hueco que la ciencia estamos buscando las respuestas, pero podemos vivir con el no lo sé mientras buscamos. En cambio, la pseudociencia rellena el hueco. Claro, eso es, Daniel. Tienes razón en lo que planteas, y además también es cierto que muchas veces también la pseudociencia penetra en ámbitos en los que se supone que ya sabemos, más o menos razonablemente podemos dar respuestas, y lo que hacen es distorsionar también la comunicación y hacerla simple, sobresimplificar. No hay nada más pseudocientífico que la sobresimplificación de las cosas hasta puntos en los que parezca lo que no es. Y eso es importante luchar contra eso con educación, con divulgación rigurosa, que haya espacios de ciencia en los principales medios de comunicación, que los científicos vayamos a explicar
que divulgadores científicos, que son en muchos casos como ustedes, que vienen del mundo científico también, pero que tienen la capacidad de comunicarse con la sociedad y hacer los mensajes más digeribles, pues que puedan transmitir esos mensajes y ayudar a entender mejor. Uh-huh. Claro. Y esto que acabas de comentar sobre la simplificación que a veces se hace en exceso de algún contenido científico, me lleva a un tema que últimamente es bastante polémico, está candente, porque se han hecho algunas declaraciones que han dado la vuelta a los periódicos, a las redes, y han venido de una personalidad muy conocida, que es el multimillonario Elon Musk. Entre sus muchas empresas hay una que llevaba años prometiendo el oro y el moro en el campo de la neurociencia, generar periféricos capaces de conectarse con el cerebro, interfaces cerebro-máquina, que pudieran hacer maravillas que ahora mismo no estábamos ni cerca de conseguir, conectarse a la nube, guardar memorias, ver películas a través de él. Ha llegado a decir cosas muy exageradas y eso me lleva a preguntar, y también lo pregunta Miguel Ángel Juan, ¿cuánto hay de real en el Neuralink de Elon Musk? ¿Cómo lo has vivido tú como experta en el campo de la neurofisiología? Pues mira, esa pregunta me alegro que la hagas, porque sí, esto es uno de los ejemplos de exceso de sobresimplificación de un mensaje, trasladar un mensaje a la sociedad que de algún modo en su origen el mensaje busca generar un espacio suficientemente amplio como para que cada cual piense lo que cada cual quiera, y al final eso provoca confusión. Y este es uno de los ejemplos. Yo lo viví primero con mucho interés porque yo me quedé pendiente de la presentación. Neuralink es una empresa neurotecnológica y la neurotecnología es uno de los caminos emergentes y de las tecnologías de algún modo más necesarias para avanzar, y esto es así. Y lo viví con ese interés y con esa de verlo, pero sin embargo la presentación me pareció profundamente decepcionante por la cantidad de lugares comunes, de excesos y de sobresimplificaciones del mensaje, desde un sistema para controlar todas las enfermedades mentales, cosa que no es, un implante capaz de conectarse a través del teléfono móvil y ejecutar y que tú puedas controlar determinados periféricos. Esas son cosas que desde el punto de vista ingenieril se pueden ir avanzando, pero no con la medida o la forma en la que se plantearon en la presentación. Y eso ha generado muchísima incomprensión o confusión o de todo tipo de lecturas, y eso al final es problemático. Sí, además hay un fenómeno interesante alrededor de las declaraciones que suele hacer Elon Musk, y es que tiene dos partes. Una, hay gente que quiere creer simplemente, que le gusta fantasear y que tiene mucha esperanza en el futuro y en el progreso científico y tecnológico, en parte porque hemos llegado muy lejos y dicen, ¿por qué vamos a frenar ahora? Ya se minusvaloró muchas veces a grandes genios, puede estar pasando lo mismo. Hay gente que dice esto, claramente no conocen el estado del arte de esta materia, que está muy lejos de esas afirmaciones, pero luego hay otro grupo que lo que dice es, ya otras veces Elon Musk hizo afirmaciones extrañas, que la gente se enfrentó a ellas y consiguió llevar a cabo sus proyectos para aterrizar un cohete, para un coche autónomo, pero realmente todo esto eran saltos tecnológicamente menores, ¿no? Lo que está planteando es muy difícil de conseguir teniendo en cuenta que aún no sabemos exactamente cómo comunicarnos con el cerebro con esta finura y esta precisión. Claro, a ver, vamos a ver. Primero yo debo decir que la capacidad humana de ir más allá es absolutamente infinita, y nuestro interés en desarrollar y avanzar tecnologías y avanzar en el conocimiento de lo desconocido no tiene límites, y eso es así y seguirá siendo así. Siempre habrá visionarios que nos lleven más allá, siempre habrá movimientos que nos empujen. No es a eso a lo que hay que temer. Yo creo que los futuristas forman parte tienen su papel de visualizar caminos que se pueden tomar y cosas hacia donde direcciones que se pueden explorar. El problema no es, para mí, a dónde podemos llegar con esto. El problema es no generar falsas expectativas y trasladar mensajes que por su sobresimplificación, vuelvo a insistir, generan una confusión. Es decir, comunicar al cerebro y las máquinas es algo que ya sucede y es algo que seguirá pasando, pero eso no necesariamente tiene que ver con el hecho de que a mí me implanten un chip en la cabeza. Es decir, es ahí donde se distorsiona algo y se lleva a un camino que no es. No es presumible pensar que un robot va a ser capaz de implantar
en un gran almacén, yo voy a llegar por la mañana, me voy a comprar el chip, la versión que más me interesa, de la empresa que más me interesa, y el robot me lo va a implantar y yo voy a salir. Eso es algo que a día de hoy no es planteable. No es planteable desde el punto de vista del marco jurídico, legal y ético en el que nos movemos. No es planteable porque una intervención en el cerebro necesita de una supervisión médica. Entonces, si vamos hacia un camino en el cual, ya poniéndome futurista, te podrás imaginar, lleguemos a un punto en el que yo entre a una gran superficie, me implanten algo en el cerebro, o sea, la distancia, eso es tan mayúscula que ni siquiera la propia visualización de esa posibilidad está bien planteada, porque el camino tiene que ser trazado de otro modo. Y porque los elementos éticos que rodean a estos avances tienen que ser debatidos, tienen que ser discutidos. O sea, claro. ¿hasta qué punto yo puedo modificar algo que no debo modificar? ¿Hasta qué punto yo tengo que proteger? Estamos muy preocupados con, por ejemplo, la privacidad y la protección de datos con relación a los medios sociales, por ejemplo. Ha habido que hacer legislación específica para esto. Y esta legislación específica resulta que incluso nos está impidiendo reaccionar a una pandemia. Porque la ley de protección de datos está impidiendo que los gobiernos democráticos puedan acceder a datos para proteger a la población. O sea, fíjate la complejidad de lo que generamos. Sí, sí. Es verdad que hay ciertas críticas muy justificadas también a Elon Musk porque tiene una faceta tal vez demasiado, y esto lo digo con respeto a todos los ingenieros, tenemos un colaborador ingeniero que es maravilloso, pero muy ingenieril, en cuanto a que él tiene un problema, intenta llegar a la solución de la forma más rápida posible y se preocupa poco por otros aspectos. Uno de los motivos por los que se dice esto es que en sus equipos no suele haber presencia de gente que se dedique a entender los temas éticos que hay detrás, a bioeticistas o personas que, por ejemplo, en el caso de los satélites de Starlink que enviaron, tuviera en cuenta que esto iba a producir una contaminación importante del cielo nocturno. Entonces, todo esto es verdad que está un poco en su seña de identidad, y aquí habría que tenerlo en cuenta, como estás diciendo, Lisette, totalmente. O sea, me parece muy relevante. Pero hay otro tema. Yo también querría decir, Ignacio, ¿sí? Porque eso también se ha ido, es un elemento que ha salido en toda esta discusión también. Yo también pienso que los ingenieros tienen la capacidad de ayudar a que las cosas se hagan realidad. Y yo lo que pienso es que en el mundo de hoy, el que crea que solo un ingeniero, o solo un biólogo, o solo un cardiólogo, o solo un matemático, o solo va a ser capaz de resolver los problemas y la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos, se equivoca. Entonces, si en algo se peca aquí todo esto, como has dicho tú, es en la integración de las disciplinas. Porque yo no puedo pensar todas las consecuencias que va a tener algo en lo que yo estoy trabajando si no tengo al lado otros que me hagan sentir esto, debatir sobre esa cuestión y que me aporten una sensibilidad que a lo mejor yo carezco de ella por la razón que sea, que no es un enjuiciamiento en sí mismo. Vuelvo a insistir, yo creo que la visión, gente visionaria como Elon Musk, y yo admiro lo que está haciendo SpaceX. Por supuesto. Yo creo que lo que está haciendo SpaceX es fantástico. Sin duda. La cuestión es, te puedes meter en algo como el cerebro sin considerar todo lo que esto trae detrás, generando mensajes tan simplificados. Ahí colindan con otro tipo de intereses que también son lícitos, pero que, claro, tienen este juego. Totalmente. Yo también quiero hablar sobre el tema porque la presentación de Neuralink también la vi yo y creo que hay un tema de marketing detrás de Elon Musk, porque eso lo puedes comentar tú, Lisette. El tipo de electrodo que ha presentado Elon Musk no es tampoco el estado del arte a nivel electrofisiología, que yo sepa. Es decir, es un avance, pero tampoco es un avance tan superior como ellos venden, como mañana ya van a empezar a registrar todos los pensamientos. Es decir... Claro, a ver, yo creo que en lo que presentó Elon Musk, para la audiencia que no esté al tanto, ¿no? Elon Musk presenta un dispositivo que es un implante cerebral, que son 1028 electrodos son pequeños pelos que se pueden insertar de manera individual en el cerebro. Para esta inserción utilizan los robots quirúrgicos. El camino de los robots quirúrgicos es un camino muy interesante de desarrollar. Necesitamos robots quirúrgicos que ayuden a reducir el tiempo de las cirugías. Eso es muy interesante. Y entonces, el dispositivo de Elon Musk tenía algunos aspectos que eran novedosos desde el punto de vista de ingeniería. Por ejemplo, la comunicación en tiempo real, transferencia de datos de 1024 canales, con capacidad de registrar espigas, que son disparos neuronales que duran 1 milisegundo y que para transmitir bien necesitas samplearlos, es decir, registrar la actividad a por lo menos 20 kilohercios, es decir, 20.000 hercios, mandar señales
de 1024 canales, esto, empezar a sumar ahí y sacar las cuentas. Sí. Le hemos hablado del ruido y la señal ruido, pensar todos los elementos. O sea que desde el punto de vista de ingeniería había muchas cosas novedosas. Desde el punto de vista conceptual, como has dicho tú, pues no van más allá de lo que se está haciendo hoy en la mayoría, en muchísimos laboratorios, desde el punto de vista de tecnología de registro. Desde el punto de vista de analizar la señal y de codificar la señal, no pueden ir más allá de lo que estamos ahora mismo trabajando todos. Y el punto está, el cuello de botella está en comprender el cerebro, evidentemente. Hay una limitación que creo que es interesante tal vez comentar y que nos la preguntan por aquí. Nos dice Fabián si dos personas distintas pueden tener la misma actividad eléctrica para la misma cosa. O sea, un patrón de actividad eléctrica es una señal inequívoca de algo concreto, y esto creo que tiene que ver porque si pretendemos decodificar cosas tan complejas como una memoria, es posible que tengamos que afinar hasta ese punto de precisión. Pues aquí nuevamente son muy importantes las definiciones. ¿Qué cosa es la misma actividad eléctrica para la misma cosa? Si la misma cosa es el sueño, si la misma cosa es que los dos están, por ejemplo, una pareja, que además se ha visto en estudios recientes que las parejas tienden a sincronizar sus himnogramas, es decir, las secuencias las fases de sueño, ¿no? Por ejemplo, pues estarían compartiendo la misma actividad global, porque si están en el mismo estado, pues hay aspectos que estarían compartiendo. Ahora, si lo que estamos hablando es la actividad de lo que está soñando uno o está soñando otro, eso sería sustancialmente distinto. Y aquí se abre el tema de las escalas de registro, es decir, qué es lo que buscamos y a qué escala de organización jerárquica en el cerebro la estamos buscando. Si estamos buscando actividad en un estado fisiológico como es el sueño, eso es una actividad global y la podemos registrar en muchos sitios del cerebro de manera fiable. Si lo que buscamos es el grano fino de la información, pues eso necesitaría algo mucho más específico. Imaginar pues que yo tengo micrófonos y que quiero escuchar la cacofonía de un montón de gente hablando, que hay una especie de... Esto se llama el problema del cocktail party, ¿no? Es una fiesta y está mucha gente hablando, cada uno está hablando de lo que sea. Como te puedes imaginar, hay grupitos y hay distintas conversaciones. Si lo escuchas desde afuera con un micrófono más alejado, pues lo que ves es una cacofonía, no se para. Sin embargo, si eres capaz de meter muchos micrófonos pequeños a las distintas distancias de los distintos grupos, puedes incluso llegar a decodificar todas las conversaciones. Algo más o menos parecido puede hacerse. Claro, y hemos nombrado una cosa que creo que sería interesante volver a ella, en cierto modo, sobre las afirmaciones de Elon Musk. Una de las cosas más criticadas que dijo fue esa simplificación de los problemas relacionados con enfermedades o patologías mentales. Él lo redujo mucho a procesos eléctricos que si conocemos y podemos revertir, evitaremos esas enfermedades. Esto tiene un problema bastante importante sobre la propia etiopatogenia, origen de estas enfermedades, ¿no? Exactamente. O sea, eso es una de las barbaridades para mí más grandes, es poner un mismo saco a todas las enfermedades que afectan al cerebro. No todas tienen los mismos mecanismos, no todas tienen el mismo origen, no todas afectan a los mismos circuitos, ni todas son eléctricas en su naturaleza inicial. Por ejemplo, el Alzheimer, no sabemos realmente todavía. Hay una parte en la enfermedad de Alzheimer que tiene que ver básicamente con la aparición de placas y formaciones de proteínas que generan aglomeraciones proteicas que pueden destruir el tejido. Directamente, esto directamente se manifiesta con un proceso eléctrico, pero directamente su origen no necesariamente es eléctrico. Ahí la actividad eléctrica del cerebro es simplemente el testigo que me dice que algo no va bien, pero subyacente a todo eso hay alteraciones metabólicas que afectan al cerebro. Poner en un mismo saco todas las enfermedades neurológicas y cerebrales o los accidentes cerebrales es una barbaridad, porque para nada ni la solución va a venir de la electrofisiología. La electrofisiología es una herramienta fabulosa, una más de las herramientas que se utiliza para estudiar el cerebro. El cerebro genera actividad eléctrica por definición, pero para que eso tenga lugar hay muchísima maquinaria detrás, como hemos empezado algunas de las preguntas. Solo imaginar lo que tiene que hacer una vesícula para liberar el neurotransmisor. Claro. Es una maquinaria biológica enorme. Entonces, no podemos pensar las cosas así.
Sin duda. Sin embargo, sí que se ha empezado a utilizar ya de forma relativamente exitosa tratamientos basados en electricidad para tratar determinadas enfermedades o patologías. Y esto podría ser interesante, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo el estado? Porque, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda se sabe que puede tener algún punto de paliación sintomatológica sobre la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Claro, exacto. Ese es uno de los ejemplos más bonitos desde mi punto de vista, ¿no? De cómo usar una vez que la terapia farmacológica con la dopamina no es capaz de controlar los temblores y ves cómo, y hay vídeos muy interesantes que pueden ver el efecto clarísimo que tiene la estimulación cerebral profunda en el caso de la enfermedad de Parkinson. Claro, la modulación de la actividad cerebral es una herramienta terapéutica, lo es. Lo es porque de alguna manera, como decíamos, la actividad cerebral es la medida básica que puedo tener de la actividad del órgano y puedo intentar definir qué es lo que está alterado. Eso es lo que se llaman marcadores. Buscar marcadores en el electroencefalograma de distintos tipos de enfermedades. Y hay marcadores globales, marcadores completamente transversales a varios, pero hay marcadores que son específicos, pautas específicas que nos ayudan a entenderlo. Y la estimulación, por ejemplo, puede ser hecha a través también se está utilizando mucha estimulación magnética, transcraneal, son direcciones en las que se está trabajando y que, bueno, pues abren caminos. Algunas enfermedades pueden ser entendidas o tratadas así, no todas, pero algunas. Claro. De hecho, existen también aspectos biopsicosociales, o sea, ya un modelo más completo de las enfermedades, donde si bien no es que estén originadas necesariamente por el entorno del paciente, este puede ser un detonante para que empiecen a expresarse, o incluso el caso puntual que puso Elon Musk, que fue para la depresión. Sabemos que hay depresiones muy variadas. Al final es un conjunto de patologías, algunas muy endógenas, debidas a procesos muy biológicos, y otras que se deben sobre todo al contexto del paciente. Por supuesto, no podemos tratar eso solo con descargas. Sí que hay una cosa que nos han preguntado, aunque no he llegado a coger ninguna pregunta concreta, y es sobre la naturaleza de la terapia electroconvulsiva. No sé si podrías decirnos algo, porque es una de estas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Vemos, sobre todo históricamente, como tratamientos muy agresivos, pero que a la gente le sorprende saber que incluso a día de hoy se siguen utilizando. Claro, porque aquí, mira, esto engancha un poco también con el tema de la pseudociencia y estas distorsiones, ¿no? O sea, hay muchas de las cosas que se usaron en el pasado y que se discontinuaron porque se consideraron en su momento, pues, aberrantes o digamos, no seguras o lo que fuera, que dada la tecnología que se tenía en el pasado, pues no mostraban una eficacia probada, ¿no? Sin embargo, hay algunas de esas estrategias que, a la luz de las nuevas tecnologías, a la luz de la capacidad que tenemos ahora de controlar muchísimo mejor dónde estimulamos, de qué manera, a la luz de cuánto hemos ido avanzando en el conocimiento del cerebro y cómo el cerebro responde a estímulos, podemos ir mejorando. Y una de esas son terapias que tienen que ver con la estimulación, por supuesto. Se siguen haciendo. Son variantes, es decir, son protocolos de ensayos clínicos que entran dentro de la posibilidad de testar si determinados tipos de estrategias han funcionado o no. Mira, hace poco ha salido un artículo muy interesante en el que en ratones modelos de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, utilizaban la estimulación luminosa, estimulación sin necesidad de expresar nada, sino simplemente utilizar el propio sistema visual para captar patrones de luz-oscuridad, ¿no? Y eso, a una frecuencia dada que ajustaba perfectamente con, por ejemplo, la banda de los 40 hercios, que tiene que ver con los procesos de procesamiento neuronal y de atención, vieron que provocaba un decremento de la actividad de beta-amiloide. Esto se ve en un modelo experimental y se dice, oye, pues esto tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Tiene sentido si yo sé que el ojo, la retina, capta luz y oscuridad, esto lo traduce... se traduce en la corteza visual en patrones de disparo de las neuronas de la corteza visual, y yo puedo modular que las neuronas de la corteza visual, por ejemplo, estén haciendo 40 hercios durante X tiempo, y eso a un protocolo controlado veo que cuando las neuronas disparan a 40 hercios se liberan neurotransmisores, eso los capta la microglía, la glía despeja, carga o no carga el espacio extracelular de determinados componentes, y cojo y pongo en marcha una maquinaria biológica, y esa propia maquinaria biológica es moduladora y rescata o disminuye la aparición de placas.
oye, pues a ver, igual tenemos que pensar que esto puede ser una nueva estrategia. Estos son ejemplos que pongo. Claro. Y eso parece pseudociencia. No, es que le das luz. No le das luz. Esto está controlado. Esto tiene detrás un marco teórico que además está sustentado pues, con una serie de experimentos que, bueno, parece que tienen sentido. Esto no es que me lo he inventado. Esto parece que detrás funciona. Y entonces, bueno, pues vale la pena probarlo. Claro. Además sí que se ve una evolución en la estimulación. Es decir, antiguamente la estimulación electroconvulsiva es muy salvaje y muy poco específica. Es simplemente pues pone 2 electrodos a los 2 lados del cerebro, dar la descarga porque va a pillar todo el cerebro. Pero sí que hoy en día la estimulación es mucho más local y concreta para el problema que queremos resolver. La estimulación profunda que hemos dicho para el Parkinson es realmente meter un electrodo justo solamente a la región que queremos estimular. Entonces esa estimulación tiene muchos menos efectos secundarios, pero la misma lógica sigue ahí. Estimulas una región del cerebro para tratar un poco de contrarrestar los efectos de una enfermedad. No obstante, tengo que reconocer que cuando uno ve un tratamiento electroconvulsivo, yo como estudiante de medicina tuve la posibilidad de estar en varios, es muy llamativo. Al final ves a la persona perder el control de su cuerpo, convulsionar. Por supuesto, esto se hace anestesiado para que la persona no tenga ningún tipo de problema emocional durante la práctica. Y luego cuando se recupera, cuando despierta, el cambio es tan grande en algunas, por ejemplo, depresiones endógenas, como estábamos diciendo, que está más allá de toda duda el que funcione. Por supuesto, luego haces investigaciones y ves que estadísticamente hay una mejoría, pero por supuesto siempre está mucho más controlado que lo que se ha hecho históricamente. Claro, Ignacio, pero mira, por ejemplo, en ese sentido, eso es un ejemplo fantástico, porque la gente tiene que entender que no se trata de que tú le has generado ese choque electroconvulsivo. Si tú eres mucho más preciso en la localización del núcleo cerebral que tú activas para que genere una descarga, porque eso al final puede ser una descompensación de neuromoduladores en el cerebro, porque en el fondo puede haber un componente químico en esa depresión, por ejemplo. Entonces, si tú dices, esto tiene sentido porque yo soy capaz de darle a núcleos concretos y regular e incluso generar patrones contrabalanceados, pues detrás, como digo, hay un marco teórico y hay una evidencia que te está demostrando que esto está funcionando. Entonces, está claro. Pero a lo mejor se puede avanzar en que esas terapias de estimulación se avance en el sentido de que sean menos traumáticas o que sean más... se puedan hacer hechas de una manera más compatible con la propia vida diaria, en el sentido, y mejorar en ese sentido, aportar un mecanismo nuevo. Sí, totalmente. Nos han hecho aquí una pregunta también varias veces, en este caso sí he elegido una en concreto, que creo que sería interesante comentar ya para ir acabando, porque nos dará tiempo a esta y otra más, y es porque no se quede en el tintero. Nos la hace en este caso en concreto Susana Escudero, y pregunta: ¿qué cambia en el cerebro? O sea, ¿qué pasa exactamente cuando tengo migraña? La gente está muy preocupada por las migrañas, parece ser. Sí, es que las migrañas tienen distintos orígenes, ¿no? Hay algunas que están más relacionadas con estrés, con tensión, otras tienen su origen genético, en alteraciones. Desde el punto de vista del registro electroencefalográfico, lo que más se relaciona con migraña es lo que se conoce como la depresión propagada, que es un tipo de actividad cerebral que son ondas de actividad que se propagan de manera relativamente lenta, están asociadas con las auras. Yo tengo migrañas. Ahora las tengo bastante más controladas. Tuve muchas migrañas durante la pubertad, he tenido algunas hace relativamente poco, y por ejemplo tuve un aura visual, y un aura visual es una cosa bastante, con perdón, espectacular, en el sentido, y lo digo que lo percibí yo en mí misma, ¿no? Y eso está asociado con el hecho de que hay una descarga de despolarización en la corteza visual, que es una onda lenta que se mueve, que avanza por la corteza y que está asociada a la liberación de grandes cantidades de potasio en el medio extracelular, glutamato, una descompensación de la actividad, y es reconocible. Normalmente las auras, por ejemplo, preceden a los ataques de dolor migrañoso. Son temas, como decía, que hay grupos que se dedican a estudiar migrañas, los mecanismos fisiopatológicos de la migraña, los que están asociados a temas más de estrés, los que están más asociados con origen genético. Están las migrañas en racimo, que además generan
comprometen muchísimo el día a día de la gente que lo padece. Un fuerte dolor que incluso puede llegar a afectar al ojo directamente. Exacto, un lagrimeo constante. Totalmente. Esa molestia constante de la luz. Entonces, bueno, pues sí, hay patrones específicos que pasan en el cerebro durante la migraña. Pues lo que sucede es que hay una hiperactivación, en el caso, por ejemplo, de las que están asociadas con depresiones propagadas, una hiperactivación de regiones concretas del cerebro. Eso provoca la liberación masiva de neurotransmisor, de descompensación de la homeostasis del medio extracelular. Salen iones, cargan el medio y se descompensan, digamos, los equilibrios. Y eso normalmente necesitas restituirse y es un proceso un poco más lento. Además, aparte del dolor, eso explica también las auras. Es decir, el hecho de tener neuronas que están disparando de la corteza visual, que es la que se carga la percepción visual, puede hacer que la persona pueda ver algo encima que normalmente no está ahí, pero si tienes neuronas que están específicas para líneas o puntos en concreto, es lo que se ve en una aura migrañosa de ese estilo. Entonces cambia también según dónde está la ola en el momento de pasar. Esta respuesta me la habéis dejado muy fácil para enlazar la siguiente, que ya será la última, porque hemos hablado de migrañas, pero hemos apuntado a las auras, ¿no? A esos fenómenos visuales en los cuales el paciente ve a veces cosas que no están, ya sea en torno a los objetos o sobre ellos, con líneas, figuras, que están íntimamente relacionadas con la propia estructura de las neuronas de nuestra corteza visual para detectar esas estructuras, ¿no? Pues más o menos en la misma línea creo que está la respuesta, a ver si podéis aclarársela, la respuesta a la pregunta que nos da Ángel Martín. Ángel Martín nos pregunta lo siguiente. Seguramente sea una tontería mayúscula, pero ¿podría ser que esas supuestas luces al final del túnel que dicen haber visto en los estados cercanos a la muerte sean impulsos eléctricos del cerebro inducidos en los nervios ópticos? ¿Hay una relación entre, no necesariamente los nervios ópticos, pero sí estructuras cerebrales, su ordenación y estos fenómenos? A ver, hay grupos que se dedican a investigar lo que sucede en el cerebro en los instantes que están asociados a la muerte. Entonces, cuando se va a producir la muerte, en función de lo que pueda ocasionar la muerte, por ejemplo, un fallo cardíaco, eso va asociado a isquemias, a falta de oxigenación, y eso evidentemente el cerebro sigue activo hasta que deja de recibir el aporte de oxígeno, de nutrientes, de energía, todos los elementos que lo mantienen, ¿no? Entonces ahí se pueden generar pequeñas ventanas en las que sucedan eventos y fenómenos relativamente sorprendentes que, si se resuelve desde el punto de vista fisiológico la muerte en sí, si se consigue revitalizar a la persona, pues que puedan referir, si consiguen tener memoria de estas cuestiones, puedan referir aquello que han visto. Entonces, el tema de las luces, el túnel, todo esto, lo que parece ser que la evidencia científica sugiere es que están asociados con isquemias a nivel de retina o activaciones en el propio sistema visual, por supuesto. Es decir, y eso puede darte la sensación de luces, pero no porque tú veas un túnel, sino probablemente lo que pueda estar pasando es que tu campo de visión se estrecha porque estás perdiendo campo visual. Y la luz, la intensidad de la luz, que en un momento dado puede no molestar, resultarte extraordinariamente molesta. Entonces tú lo refieres de esta manera. En función del tipo de actividad que se pueda estar generando, pues se puede generar incluso activar determinados tipos de circuitos que probablemente evoquen determinados tipos de situaciones o de memorias o de voces o de... Perfectamente puede ser, pero tiene una explicación detrás. Claro, de hecho esto es muy interesante porque queda muy claro hasta qué punto no es esotérico cuando pensamos que no tienes por qué estar en una experiencia cercana a la muerte para tener esta visión de túnel, sino que ese nombre se le da a muchos fenómenos que ocurren en pacientes con alteraciones visuales de su ojo. Noias, por ejemplo, y otra serie de patologías en las cuales altera el nervio óptico y ya ves en túnel. Entonces, eso es normal que hasta cierto punto, porque compartimos una anatomía básica, ocurra en distintas personas, aunque tengan experiencias diferentes. Claro. Eso, por ejemplo, yo creo que esta pregunta me gusta porque parece que es una pregunta pseudocientífica, sin embargo, es una pregunta que demuestra que se le puede buscar una explicación a fenómenos para los que no nos explicamos. El ser humano intenta entender la complejidad de una naturaleza que es inabarcable en gran medida, y a veces cuando compartimos experiencias
y no damos una explicación a ello, pues terminamos buscando explicación en aspectos más esotéricos a lo mejor, o más lejanos a lo que pueda ser la práctica científica. Sin embargo, las cosas tienen su sentido, y si son verdad, si es un milagro porque sucede una vez, entra en categoría milagrosa y no podemos hacer nada. Pero si es algo que se repite, tenemos la virtud de poder replicarlo, de poder estudiarlo y de podernos preguntar sobre ello. Eso es la ciencia. Sin duda, sin duda. Incluso existen formas de aproximarse a casos que ocurren de forma aislada. No podemos sacar grandes conclusiones, pero sí sabemos más o menos cómo podemos y hasta qué punto podemos afirmar cosas respecto a ellos. Sí. Con lo que, por supuesto, al final, hacer ciencia, por mucho que esté de moda el tema de la neurociencia, no es opinar y punto. No. Hay que trabajar con datos y analizarlos de la forma correcta. Creo que con esto tenemos ya que ir acabando con las preguntas, a excepción, por supuesto, de esas preguntas finales para humanizar un poco la figura del investigador o la investigadora. En este caso, Lisette, no sé si podrías contestarnos a... Principalmente son gustos. Entonces, el primero es, ¿qué libro, si pudieras recomendar ahora mismo un libro cualquiera a nuestros oyentes, cuál recomendarías? Pues es que... ¿cuál recomendaría? Puede ser el que tú quieras. Porque no tiene por qué ser de ciencia. De hecho, a ser posible que no sea de ciencia. Bueno, pues mira, ahora mismo estoy leyendo a Vivian Gornick, que es una escritora estadounidense que perteneció al movimiento feminista. Pertenece, está viva, pero no estoy leyéndola por este motivo, estoy leyéndola porque me parece una de las personas escritoras más honestas, rabiosamente honestas que he leído, y estoy leyendo un libro que se llama Mirarse de frente, que son unos pequeños cuentos, y me parece que es muy interesante lo que cuenta, y un poco, algunas visión de la soledad, por ejemplo, o cuestiones más... es interesante. Tiene otro libro que también que se llama Apegos feroces, que es la relación con su madre. Me parecen... Estos son los libros que estoy leyendo ahora, que es lo que me viene a la cabeza, no sé si sería lo que más recomendaría o no, depende de la audiencia, claro. Pero es un libro que consideras que tiene un valor y que desde aquí puedes ofrecer, así que me parece fantástico. Sí, además es una escritora relativamente minoritaria, con lo cual pues ni tan selecta que... Bienvenido sea. Mejor. Ahora, hablando algo que tal vez sea por defecto más mayoritario, la pregunta va sobre cine. ¿Qué película recomendarías? De nuevo, si no tiene que ver ni con ciencia ni con ciencia ficción, pues casi que mejor. Pues eso es complicadísimo también. Es muy difícil. A mí el cine me encanta, y además me gusta el cine, todo tipo de cine. Me gusta, de hecho, el cine muchísimo más con tema social y tema más... entonces es muy difícil. No sé... ahora veo muchas más series que... Ahora estoy viendo series, por ejemplo. Pues si quieres una serie. Pues mira, hay una serie fantástica que acabo de ver, que la recomiendo, es Away. Está en Netflix, perdón por la publicidad, pero... No pasa nada, está ahí. Es una serie muy interesante porque trata de una misión espacial a Marte, y esa misión es internacional y la capitanea una mujer, que es una estadounidense, pero hay astronautas de China, de Rusia, de India, y hay como representante del Reino Unido, pues hay un astronauta que de hecho fue adoptado porque procede de Ghana, de África. Y me parece que la serie trata de todo, de todas las cosas, así que yo lo recomiendo, es fantástico. O sea, es como esa buena ciencia ficción que utiliza la excusa de un ambiente externo a nosotros para hablar de cosas íntimamente humanas. Completamente, aparte que creo que la serie tiene algunos detalles que a lo mejor no son perfectos, nada es perfecto, se pueden pillar pinceladas, pero creo que tiene la virtud de juntar lo que es realmente... ¿Por qué queremos llegar por qué nos metemos en historias tan complejas como querer llegar a Marte, querer ir a la Luna? No tenemos bastante con lo que tenemos en la Tierra, y creo que todo eso lo aborda desde un punto de vista muy, muy general, y conectado también con lo que somos como personas, como seres, lo que nos preocupa, lo que nos angustia, lo que es verdad, lo que no, estas cosas. Qué bueno. Y ya como última pregunta, si en lugar de un libro, una película o algo concreto, te preguntáramos por una afición que hayas experimentado y que quieras recomendar, que la gente pruebe alguna vez en su vida, ¿cuál sería? Para mí leer. Para mí yo creo que, me gustan tantas cosas, está claro, me gusta la música, me gusta ir al campo, me gusta pasear, pero leer para mí es algo que se sale de cualquier otra cuestión. Lo que te ofrece un libro, lo que te ofrece consumir literatura en el sentido amplio y genérico, lo que te ofrece conectarte con gente, incluso escritores minoritarios que a lo mejor no les lee mucha gente, pero leer es que espero que
jamás, nunca, por mucho que avancemos en la tecnología, que siempre inventemos formas de leer, porque es una de las cosas que más nos cambia como seres humanos. Me encantan las recomendaciones que estáis haciendo los invitados últimamente, porque es que son conclusiones perfectas. O sea, has acabado con una frase que es preciosa y yo ahí quiero dejar el asunto. Así que lo que me toca a continuación es daros muchísimas gracias por haber venido a los dos. Muchísimas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, ha estado genial. Y sobre todo muchísimas gracias, Lisette, por dedicarnos un rato, a pesar de que están detrás de ti trabajando todavía en tus experimentos. Sí, haciendo experimentos ahora mismo estando chicos. Les he tenido que decir que por favor intenten no hacer mucho ruido. Así que si se han metido algunos ruidillos, no pasa nada. La ciencia en acción. De hecho, le vamos a dar también gracias a tus investigadores, a tu equipo, por haber hecho poco ruido y haber dejado que hablemos de lo que hacen y no solamente que hagan lo que hacen. Gracias a todos los que intentan hacer que la vida humana sea mejor, que nos entendamos un poco mejor y que avancemos, gracias a los que intentan explicar la ciencia y a los que la hacen. Gracias. A continuación terminamos con lo de siempre, un resumen, una pequeña reflexión que nos permita no acabar en frío y resumir lo que hemos visto, aquello que ha vertebrado la discusión de la última hora. En este caso está bastante claro, creo yo, y es que a pesar de las grandísimas dificultades que hemos tenido para estudiar el cerebro, estamos encarrilados, empezamos a comprenderlo, sabemos cómo empezar a manipularlo, alejándonos de simplemente las ideas de bombero que históricamente pudieran tener los que primeramente intentaron estudiar la mente. Ahora tenemos su sustrato, tenemos la función que este sustrato tiene, sus propiedades eléctricas, tenemos una forma de leerlas y eso abrirá puertas para que ya no haya excusas y que esas protociencias que en su momento poblaron la neurociencia la abandonen por completo, la abandonen y ya no se muestren ni como protociencias ni como pseudociencias, que no haya lugar para el psicoanálisis, que no haya lugar para ningún otro tipo de patochada. Y ahora que conocedores de todas las áreas, filósofos, lingüistas, neurocientíficos, psicólogos, biólogos, matemáticos, físicos, ingenieros, juntan sus fuerzas para enfrentarse a una de las mayores preguntas que jamás se ha hecho la humanidad, abracemos ese conocimiento y démosle la espalda a cualquier otra respuesta fácil y de consumo rápido que se haya intentado dar. El cerebro será descubierto en profundidad, pero para ello necesitamos tener la mente abierta y no a cualquier tontería. Nos vemos en el próximo capítulo de Nosfera.